Pues volvemos a Maestros de Vida y lo hacemos con Loli Sánchez, mentora, líder y autora de Padres Legendarios. Una madre coraje, como antes la he nombrado, y sinceramente con la que me siento muy identificado, porque cuando eres padre de una persona neurodivergente, tenemos muchos puntos en común, de los que nos vamos a disfrutar a lo largo de estos 15 minutos de entrevista. Loli, bienvenida a Maestros de Vida. Muchas gracias por la oportunidad, Alberto. Pues háblame más alto, que eres una madre legendaria, mujer. Fuera, ya esto, quiero irte como cuando te subes a esos escenarios que te he visto yo ahí ya, y quiero sentir esa energía de Loli, ¿vale? Lo primero, tenemos aquí un libro que se ha hecho bestseller, se llama Padres Legendarios, y me gustaría conocer cómo te inspiraste para escribir ese libro. ¿Cómo fue ese origen? Te diría, el fundamental origen de todo eso fue mi hijo, ¿vale? Diagnosticado con dislexia. Y todo aquel camino que cruzamos juntos, todas las tardes estudiando, tú sabes de lo que te hablo. Tardes y tardes estudiando juntos para alcanzar muchas veces unos resultados que no eran acordes con el esfuerzo que él hacía, ¿vale? Todas aquellas tardes hicieron que pasáramos un proceso en el que quizás lo más importante con lo que me di cuenta fue con lo que había hecho para conseguir los resultados que luego David, que se llama así mi hijo, consiguió, ¿no? Y cómo nos pudimos enfrentar al sistema educativo en aquellos momentos, en los peores momentos de David, justo cuando él estaba sacando los mejores resultados, fueron los peores momentos. Y realmente el origen también de eso no solo es ese proceso, sino mi mentor, Juan Carlos Castro, tú lo conoces. Él fue el que estará pronto en Maestros de Vida. Me inspiró, desde aquí se lo digo, gracias por llevar esto al mundo, porque él fue el que una tarde me dijo: serías muy injusta si no sacaras esto al mundo. Claro, sería injusto porque sería egoísta, ¿no? Que tengas una metodología que has creado para ayudar a tu hijo y que se quede ahí. Claro, sí, esas palabras a mí me tocaron porque me dijo: no es justo que Ángela, porque tengo una niña mayor también, Ángela y David tengan esta madre y esto no vaya a llegar a muchos niños que lo están necesitando en el sistema educativo. Y es ahí cuando empezó, ¿qué te diría? Un fuego, que dices, hay muchos niños en el sistema y sobre todo también hay muchos profesores atrapados en el sistema, muchos docentes que el propio sistema les tiene atrapados. Y ahí fue cuando la metodología, nos dimos cuenta que habíamos creado un método, porque realmente puedo decir hoy que es un método único, porque engloba muchas industrias que están funcionando a nivel de, imagínate, ¿no? La magia, el mundo de la magia aplicado a la docencia, el mundo de los videojuegos aplicado a la docencia, muchas veces también la forma de estudiar, y sobre todo hay una cosa de la que sí que es cierto que podemos decir, y puedo decir, lo que más me di cuenta fue el tema emocional, es decir, cómo se gestionan las emociones, cómo llega un niño a un examen con todos los mensajes que el sistema le da, esos mensajes sutiles de no vales, tú no llegas, ¿de acuerdo? Entonces, cómo David comenzó a obtener unos resultados diferentes, hizo que hiciéramos como los del barco, sí. Es decir, una cartografía en la que hubiéramos escrito, pues esto funcionó, esto no funcionó, esto lo hice y de repente hizo pluf. Despegó, sí. Lo que más, cómo llegaba él a hacer un examen, cómo el momento de arrancar a hacer el examen fue lo que a David, esa gestión emocional, que al final hubo una frase importante que mi hijo me dijo, bueno, si al final no consigo lo que tengo que conseguir, mamá, esto no es mío, es de ellos. O sea, esa frase... ¡Qué bueno! Sí, esto no es mío, es de ellos. O sea, eso
hace que digas... Bueno, "Ostras". pero porque en esa frase ya está diciendo mucho, está diciendo que se quiere, que se acepta, que se entiende y que si no está en el lugar adecuado porque no llega a esa nota, el problema no lo tiene él porque el esfuerzo lo ha llegado. Si no consigue el resultado, pues ya buscará el sitio adecuado para poder tener el resultado adecuado. O sea, es una frase que define al final mucho todo ese trabajo que has hecho. Y me gusta plantear que por eso necesitamos padres legendarios, ¿no? ¿Qué significa ser un padre legendario? Mira, ser un padre legendario significa llegar a los 8 reinos que describo en Padres Legendarios, en el último capítulo, los 8 reinos más uno, que es siempre el fin último, después de haber pasado el proceso, ser creativo, ser divertido. Pero ante todo, y lo más importante, el fin último al que llegamos en la academia, en Hachiko Academy Experience, es ser ejemplo. Ser ejemplo, que es la base de ser padre, ¿no? Somos el ejemplo y donde el espejo donde se miran tus hijos y muchas veces se nos olvida. Incluso luego cuando vemos que hacen cosas que no nos gustan de nosotros es cuando te das cuenta. Sí, sí. Me gusta también la metodología Hachiko. ¿Qué significa? ¿Que es una palabra japonesa? Sí, Hachiko significa siempre contigo, ¿vale? Es el lema que yo creo que tenemos todos los padres, estar siempre con nuestros hijos, pero ante todo es el lema que tengo como mentora, es decir, estar siempre, siempre con aquel padre. Y quiero hacer un inciso aquí, me estoy dando cuenta, Alberto. No, dime. Quiero hacer un inciso aquí de por qué la palabra padres, 2 motivos por los que utilicé padres, ¿no? Uno, primero, porque he querido rescatar esa palabra, hoy tan en desuso, porque muchas veces alegamos al padre, a la madre, familia, ¿vale? Y he querido rescatar esa palabra porque cuando nosotros éramos pequeños y nos decían padres, tú ya sabías que englobaba el padre y la madre, ¿vale? Por eso mismo. Y el otro motivo por el que he querido poner padres es porque tú puedes estar o no con tu pareja, pero padre no vas a dejar de ser nunca con él. Entonces, por eso he querido rescatar este concepto, ¿no? Por eso. Pues me gusta ese concepto de padres y sobre todo me gusta mucho legendario. Creo que es una palabra además que dice mucho, ¿no? El crear una leyenda, el crear un legado, el tener un compromiso y un propósito. Eso significa ser legendario. Sí, al final el ser leyenda, el mensaje que le vas a dejar, el legado que le vas a dejar a tu hijo. No solo estamos muy acostumbrados en el día de hoy, en estos momentos en los que estamos viviendo, estamos muy acostumbrados, y yo lo describo en el libro, ¿no? Es decir, cómo los padres andamos a 2.500 por hora llevándoles a extraescolares, matándonos el tiempo y demás, y resulta que lo más importante es lo que le vas a dejar a tu hijo, pero no en el plano material, en todas esas fotos que le estás dejando, sino en el emocional, en lo que a él le queda. Por eso también hice 2 rituales, hago rituales para que a ellos se les ancle de alguna manera ciertos momentos que vivan contigo, ciertas experiencias. Cuando hablas de rituales, ¿a qué te refieres? ¿Qué es un ritual para ti? Vale, un ritual para mí es un momento en el que, además lo tengo en la página web, ¿no? Hay un momento en el que una transición, un paso, ¿vale? Y tienes que anclar esa experiencia que tiene, por ejemplo, tu hija, mi hija, yo la hice un ritual a ella, ¿vale? En el paso en el que comienza a ser mujer, ¿vale? Ahí. Y para él, para el niño también, por no dejarles a los niños un poquito atrás, un padre, lo que es la protección. Los niños, como sexo masculino, también hacen una transición del paso del niño al adulto, ¿no? Y ahí, en esa transición, hay muchas emociones que se quedan. Muchas veces a los niños se os ha dicho, no puedes sentir, estáis más castrados en las emociones. Eso es lo que hago, un ritual para anclar ciertas emociones. Momentos de transformación al final, ¿no? Y al anclarlo lo recuerda y al crear creas creencias al final. Claro, ¿no? claro.
claro que creas creencias. De hecho, por ejemplo, el vínculo que yo tengo con mi hija, cuando hice ese ritual para ella, que lo creé, o sea, lo creé para ella, el vínculo que yo tengo a raíz de ello es totalmente, es estar en otra liga, con Sí. respecto a los adolescentes de ahora, que llaman, o sea, Ujú. pero es estar en otra liga. ¿Y cómo es vivir la adolescencia siendo un padre legendario? Pues mira, te puedo decir que muchas veces me dicen, ¿qué suerte tienes? Pues no sé si será suerte o no, pero creo que me lo he currado. Es decir, hay como todos, los niños tienen sus momentos como los tenemos los adultos, pero yo creo que no son iguales. Y además, porque tengo una teoría que creo que a lo mejor es propia, pero la adolescencia es el resultado de la infancia. Donde tú tienes que trabajar es desde el momento -9, Sí. y además tú. Es decir, ese es el pilar. Yo muchas veces soy la portadora de las malas noticias. ¿Por qué? Porque no actúo sobre los niños, sino mi vehículo son los padres. Es decir, donde tienen que transformarse son los padres. Tienen que sufrir una transformación. No sufrir, que sí, porque no es fácil. Sí, afrontar. Abrazar, ¿no? A todos los niveles. El primer nivel, el mental y el emocional. Imprescindible. Y cuando hemos hablado de desafíos en el sistema educativo, que es duro, ¿verdad? Porque Muy además no está adaptado a la neurodivergencia. No. Si estás por debajo o por encima, es difícil, porque es muy difícil de adaptar. Pero dentro de esos desafíos, ¿cómo lo afrontabas para que al final llegase a unos buenos resultados tu hijo? Mira, lo más importante que nos dimos cuenta fueron dos cosas, ¿vale? Una fue el control de las transiciones, ¿vale? Es decir, de un punto A a un punto B, y cómo llegas tú emocionalmente a ese momento. Te he hablado antes del momento de los exámenes, ¿vale? Uh-huh. Esa emoción que tú la puedes crear. Es decir, da igual con la emoción con la que tú llegues, si tú llegas con el estado adecuado, puedes crear esa emoción para ti, para arrancar, hacer el examen desde la posición que yo siempre le digo a mi hijo: tú que eres un ganador. Él siempre parte de ser un ganador y conecta con la emoción que le gusta, su felicidad, su momento en el parque, estar con sus amigos. Cuando él conecta con eso, hace el examen de una manera muy diferente. Esa es la primera. Y la segunda que hemos hablado es el control de ti mismo, es decir, él cómo llega, ¿vale? Y lo que brinda, porque imagínate un niño disléxico, muchas veces tienes que abordar ciertas técnicas, es verdad, pero hubo un momento en el que hasta con un papel en blanco lo poníamos para que él viera la pregunta y darle técnicas a su cerebro, pero claro, eso siempre tiene que ser desde que eres la persona adecuada para hacer eso, porque si no los niños hoy día no... Claro, y también tener mucha coordinación con los propios profesores, con el colegio en sí, porque si no terminan tampoco de adaptar incluso el mismo examen, por ejemplo, si le ponen el mismo examen a tu hijo que al resto, pues le estás poniendo muchísima más dificultad, le estás haciendo subir una cumbre mucho más alta. Sí, la verdad es que yo me di cuenta de esto, que muchas veces no se les adapta a los exámenes por tiempo, por experiencia, por lo que sea, ¿no? Pero cuando ellos van trabajados desde casa, tú te conviertes en la persona adecuada para abordar eso con ellos y tienes, antes he visto al compañero este que ha hecho sobre la comunicación, ¿no? El tono de voz y todo esto, me ha encantado porque ojalá muchos también docentes, muchos padres, tuviéramos esos tonos adecuados para que el cerebro de los niños no dejara de captar la atención. Es que la voz es herramienta esencial para llamar la atención y para captarla y mantenerla. Sí. Por eso era tan importante tener a Carlos aquí también con nosotros. Así. Pues se nos está acabando la entrevista, pero quiero sobre todo plantear esos momentos de resultados, ¿no? De cómo has visto la evolución de David y cómo sientes hacia dónde va.
Bueno, pues como madre, imagínate, ¿no? De estar siempre atrapada y hablando con los profesores, luchando para que le adapten los exámenes a la ley de la dislexia, a haber trabajado y haberme transformado, porque la pieza fundamental fui yo, o sea, no fue otra cosa, fue que yo me transformé a nivel mental, a nivel emocional. Entonces, ¿cómo siento yo esos resultados? Pues para mí es una maravilla ver cómo David ha pasado de tener mucho esfuerzo y sacar 3 y él estar frustrado, sí, a abordar todo lo que es el campo emocional con todas las herramientas que hoy día manejamos y tener 7, 8 y 9. Buah, has sacado hasta... Que al final la nota tampoco es lo importante, pero no, sobre todo es la emoción con la que él termina y cómo se autogestiona, ¿no? Sí. Pues acabamos la entrevista, me está encantando, me gustaría tener un poquito más de tiempo, pero esto es la tele. Sí, a mí también. Con este viaje de Padres Legendarios, porque si nos pensamos ya en ese legado que ya estás dando, porque como padre legendaria, como madre legendaria, estás ofreciendo ese legado. Sí. ¿Qué deberíamos, cuál es el primer paso que debemos hacer el resto de padres para transformar nuestras vidas y lanzar a nuestros hijos, como estás haciendo tú con David? Tomar conciencia de lo que estás haciendo, tomar conciencia inmediatamente de dónde estás, cuál es el mensaje que quieres transmitir a tus hijos y accionarlo. Eso es lo más importante. Conciencia y acción. Correcto. Pues me encanta y una grandísima forma de acabar, así que seamos conscientes de la importancia de ser padres, de convertirnos en padres legendarios y de tener una ayuda como la de Loli para realmente acompañar a nuestros hijos como se merecen. Os dejamos con un poquito más de información de los programas de Tinku, que hay muchísimo de lo que podéis seguir disfrutando y nos vemos en un ratito.